Suspiraba y hasta se persignaba cuando me platicaba. Me llamo Inés Chávez García, pero en realidad mi nombre era José Inés García Chávez. Nací el 21 de abril de 1889, en Michoacán. Antes de ser conocido como un bandido muy cruel en Michoacán y todo México, mi vida honrada era conocida por ayudar en las actividades que se realizaban en las iglesias en el pueblo donde yo nací. Se me conocía también por leer y escribir y mi baja estatura. Pero inicié mi carrera en armas y militar en 1911 siendo un policía rural porfirista. A partir de ahí abandoné esa vocación para unirme a las fuerzas maderistas y poder luchar contra el gobierno de Porfirio Díaz. Más adelante, en 1915, cuando mi jefe murió, decidí regresar a Michoacán, a mi pueblo natal, para convertirme en lo que muchas personas me conocen como un bandido cruel y sin alma, conocido como el ave negra de la revolución o el terror de Michoacán. El solo escuchar mi nombre era motivo de terror y pánico para la gente de Michoacán, quien salía despavorida o se escondía en sus propias casas. Sin embargo, no se salvaron de mi terror, que era incendiar casas, saquearlas, violar, abusar y entre otras cosas. Morí a la edad de 29 años en 1918 a causa de la gripe española. Sin embargo, sabiendo que no tenía el perdón concedido por Dios, decidí confesarme ante un padre, confesando mis crímenes. Aún así, muchos no me conocen, pero sin embargo en Michoacán se me conocía por ser el terror de la revolución o ser el terror de Michoacán. Hola muchachos, mucho gusto en conocerlos. Veo que muchas cosas aquí han cambiado. No, nada que ver con lo que me tocó vivir a mí en aquellos tiempos de la revolución. Pero veo que todavía hay cosas que no han cambiado. Veo que todavía hay injusticias, desigualdad, que los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Pero bueno, me presento. Yo soy María Quinteras de Meras. Soy nacida orgullosamente en Chihuahua, ¿cómo no? Formé parte del ejército de Pancho Villa. 3 años duré ahí, de 1910 a 1913. Como era mujer, pues en esos tiempos la tenía difícil. Y para ser tomada en cuenta, teníamos que ser como los hombres, actuar como los hombres y vestirnos como los hombres. Por eso yo me tenía que vestir así, como hombre, y así lo hice durante todo este tiempo. Y a la hora de la acción teníamos que disparar como hombres, no como soldaderas, como verdaderos soldados. Y así lo hice yo, disparaba como un verdadero hombre. Y eso me dio mucha habilidad y me dio mucho éxito en los enfrentamientos contra los enemigos. Por eso, Pancho Villa me dio el rango de coronela, y no cualquiera le daban ese rango. Y menos a una mujer, no, menos a las mujeres. Así que solo así fui respetada por los demás hombres, siendo ruda y actuando como ellos. Pero a pesar de eso, yo también me enamoré y estuve orgullosamente y felizmente casada. Mi esposo luchó junto conmigo. A él no le molestaba que fuera como ellos. Él me aceptaba como era. Y él le encantaba luchar conmigo. Pertenecíamos al mismo ejército rebelde. Y ambos tuvimos éxito en las 10 batallas en las que participamos de 1910 a 1913. Ya cuando acabó la revolución, nos retiramos nosotros. Decidimos regresar a nuestro rancho a trabajar la tierra. Pero recuerdo que Pancho Villa nos ofreció una remuneración. Pero no, nosotros no aceptamos. Nosotros nunca lo hicimos por el dinero. Lo hacíamos por la justicia, por pelear por nuestra gente, para derrocar la dictadura y que hubiera de verdad justicia para todos. Por eso luchamos. Y espero que en la actualidad ustedes también sigan luchando. Defiendan sus derechos y no se dejen ante los dictadores. Me despido. La postura política de Ricardo Flores Magón estuvo determinado por sus lecturas anarquistas y socialistas, y fue el anarquismo, movimiento político que abrazó a lo largo de su vida, donde encontraría el sostén de sus pensamientos y acciones. En 1892, 16 años después de la primera ocasión
en que Porfirio Díaz llegó a la Escuela Nacional Preparatoria, llevaron a cabo una manifestación en contra de su relación, pues Díaz buscaba ocupar por tercera ocasión consecutiva titularidad del Ejecutivo. Entre los manifestantes en el Palacio Nacional se encuentran y fueron prisioneros en el Palacio Nacional, en que se encontraba Ricardo Flores Magón, y quien para entonces tenía entre 19 y 20 años, joven de edad, en la que mostraba un profundo descontento, inconformidad ante la monarquía de Porfirio, del porfiriato. Ricardo Flores Magón nació en el Oxitla, Oaxaca, y cuyos poderes fueron cuyos padres fueron Margarita Magón y Teodoro Flores, quien desde su juventud luchó en diferentes guerras que marcó rumbo del país, como la intervención del estadounidense en México y la guerra de reforma. Llegó a la Ciudad de México a corta edad, acompañado en la Escuela Nacional Primaria Superior, numeral, y hizo estudios en la Escuela Nacional. Algo interesante es que nada más permaneció solo 3 años, pues la abandonó para concentrar sus energías en la lucha contra la dictadura. También la postura política de Ricardo Flores Magón estuvo determinado por sus lecturas anarquistas y socialistas, y fue posicionalmente en el anarquismo, movimiento político que hoy Ricardo Flores Magón se considera pieza clave del movimiento revolucionario, y formaría la realidad social de México en el siglo XX. Sus ideas y sus actos políticos fueron esenciales para hacer posible el estallido de un proceso de transformación nacional y revolucionario. En mayo de 1901, Ricardo y su hermano Enrique fueron encarcelados tras ser acusados de difamación. Además, Ricardo Flores había participado en el primer congreso de clubes liberales llevados a cabo en ese mismo año. Y también en ese año no había nada más ese club, había varios, y cada uno tenía sus propios nombres y sus propias ideas. En San Luis Potosí, en donde pronunció un discurso que calificó la administración de Porfirio Díaz, prácticamente pues la criticó y todo eso. Y lo más interesante es que fue encarcelado varias ocasiones, ya que no fue la primera vez. La primera fue de Porfirio Díaz, y la segunda fue porque también se puso a difamar en el estado de Baja California la forma de gobierno de Estados Unidos. Soy Juana Belén Gutiérrez Mendoza y participé en la Revolución Mexicana. Nací en Durango. Escribí un libro feminista radical para el catolicismo. Yo incitaba al voto y luchaba por los derechos. Dice que no ha muerto
Me llamo Álvaro Obregón. Nací en Sonora en 1889, también conocido como presidente de México. Tuve una vida humilde antes de ser presidente y antes de provocar muchos hechos trágicos que en el país se conocen muy poco. Tuve una familia, primero con una esposa a quien perdí por mala fortuna, volviéndome a casar teniendo al menos 7 hijos conocidos. Después de eso decidí estar en las fuerzas militares luchando contra Porfirio Díaz, incluso contra Carranza, Zapata y Victoriano Huerta. Después de esto decidí elegirme como presidente para poder tener el mando del país. Al ser seleccionado como presidente decidí que mi país necesitaba un descanso 10 años después de la Revolución Mexicana. Así que decidí apoyar al movimiento agrario y también decidí volver a reestructurar lo que fue la educación. Sin embargo, fue lo que provocó la famosa Guerra Cristera, donde hubo más de 10 homicidios entre católicos y creyentes. Sin embargo, y sin importarme eso, decidí reelegirme otra vez para presidente, sin saber que iba a ser asesinado cuando resulté ganador de la reelección a mi nombre. Después de esta reelección decidí ir a desayunar y festejar a La Bombilla, ubicada en San Ángel, Álvaro Obregón, misma alcaldía con mi mismo nombre. Ahí fue donde un fanático religioso decidió enseñarme un dibujo que me había hecho. Sin embargo, no conocía que ahí detrás de ese dibujo iba a estar mi final. Iba a morir de un disparo, dando fin a lo que fue la Guerra Cristera y al inicio de mi segundo gobierno.